¿Eres de los pilotos que después de escuchar toda la información que hemos escuchado en redes sociales piensas que si una zona medioambiental no está dentro de la IP puedes volar libremente sin ninguna consecuencia? Pues lo que hemos hecho es escribir a ESA, escribir a Medio Ambiente y tenemos las respuestas, como ya anunciamos hace algunas semanas. Quédate, porque vamos a dar toda la información y vamos a leer todos los mensajes y contestaciones que hemos mandado y hemos recibido de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y de Medio Ambiente Comunidad de Madrid. Bienvenidos a Wardrop. Imagino que llevas dando vueltas y muchas dudas, ¿no?, durante estas semanas a qué hacer en zonas medioambientales. ¿Vuelo? ¿No vuelo? Vemos la información o la sobreinformación en redes sociales de que unos os aconsejan volar sin pedir ni autorización ni permiso porque esa zona medioambiental no está dentro de la IP. Y otros os aconsejamos a seguir pidiendo esa coordinación y permiso a la comunidad autónoma competente. Y para que un problema se sepa un poquito más o se tenga un poquito más de información, lo que hay que hacer es ir directamente a la raíz. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos escrito a ESA con varios mensajes en los cuales se nos ha contestado y también hemos intentado contactar con las comunidades autónomas para que nos den respuesta a algunas de las preguntas que teníamos. Y queremos decir que solo la Comunidad Autónoma de Madrid nos ha contestado a uno de los mensajes con información que creo que puede ser muy valiosa para todos vosotros. Por ello aquí hoy vamos a analizar lo que le hemos preguntado y sus respuestas. Además, vamos a hacer una coordinación, una solicitud a Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid para que veáis cómo es el proceso. Y nos vamos a viajar hasta Tenerife porque la agrupación de drones de Tenerife también tiene bastantes problemas medioambientales y tenemos una información que nos han mandado de un requerimiento que hicieron y que han sido también contestados. Comenzamos a dar toda la información aquí en Wardrop. Vamos a imaginar por un momento que sobrevuelas el dron en una zona CTR, cerca de un aeropuerto, sin ninguna autorización, sin ningún permiso, y lo pones en vuelo. Y que en ese vuelo pones en riesgo una aeronave tripulada. ¿Crees que la sanción solo te va a llegar por parte de AESA por no haber pedido permisos ni autorizaciones? ¿Crees que esa sanción va a ser solo de 600 euros? Nos vamos a un municipio. Estamos volando nuestro dron con todos nuestros permisos, nuestras autorizaciones, todo legal, y llega un policía local o un guardia civil que desconoce la normativa y nos dice que aterricemos el dron. ¿Crees que no te va a llegar sanción por parte de la administración y no por parte de AESA, ya que estabas cumpliendo toda la normativa aeronáutica? Imagina que te vas a una plaza de un pueblo y empiezas a perseguir a una chica que te gusta y la grabas en un primer plano. ¿Crees que es AESA quien te va a denunciar? Y ahí tenemos el ejemplo muy claro de hace muy poquito que saltaba una noticia que un Mini 5 espiaba a una mujer que tomaba el sol en una terraza. ¿Crees que a esa persona la sanción le va a llegar por parte de AESA o le va a llegar por parte de la Ley de Protección de Datos? Pues eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Cuando despegamos nuestro dron no solo nos enfrentamos a sanciones de normativa aeronáutica, hay muchísimas más cosas que las tenemos que tener en cuenta en cada vuelo. Y por ello vamos a dar respuesta a todo lo que nos han contestado tanto AESA como la Comunidad de Madrid Medio Ambiente a lo que le hemos preguntado. Vamos a ir analizando mensaje por mensaje y viendo sus respuestas. El primer mensaje que le mandamos a AESA fue este: a la atención de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA. Por medio del presente escrito queremos trasladar a esta agencia nuestra preocupación ante la creciente inseguridad jurídica que está generando la disparidad de criterios ambientales aplicados por distintas comunidades autónomas en relación con las operaciones UAS drones realizadas en espacios naturales protegidos y zonas CEPA. Somos plenamente conscientes de que las competencias en materia de protección medioambiental y fauna silvestre corresponden a las administraciones autonómicas y que AESA no es competente para autorizar ni supervisar dichos procedimientos ambientales. No obstante, consideramos importante poner esta situación en conocimiento de la Autoridad Aeronáutica Estatal debido al impacto que está teniendo sobre el desarrollo ordenado y coherente del sector UAS en España.
Actualmente nos encontramos con escenarios desde operadores y pilotos que cumplen íntegramente la normativa europea UAS, los requisitos operacionales establecidos por AESA, las limitaciones publicadas en ENAIRE y la planificación aeronáutica correspondiente. Deben además afrontar procedimientos ambientales muy diferentes dependiendo de la comunidad autónoma en la que operen. En el caso concreto, Castilla-La Mancha, la propia Administración comunica expresamente que cualquier solicitud para obtener imágenes con un dron en espacios naturales o zonas susceptibles de causar molestias o fauna silvestres amenazada conlleva el pago previo de una tasa administrativa de 62,67 euros correspondientes a la tarifa 2, tramitación de autorizaciones sobre áreas protegidas y recursos naturales sin desplazamiento al campo. En el caso concreto de Castilla-La Mancha, el señor Paje lo tiene muy claro. Antes de despegar un dron en zona medioambiental, pasa por caja. Supuestamente te hacen un estudio para saber si es viable o no la operativa. Si la operativa no es viable, no te devuelven los 62,67 euros. Es de traca. Pongas un dron de 25 kilos o pongas un dron C0 con menos de 250 gramos. Lo pongas a 3 metros de una zona poblada o lo pongas dentro de una nidificación de aves protegidas. Sin duda, traca lo de Castilla-La Mancha. Seguimos leyendo lo que nos decía lo que mandábamos nosotros a AESA. Nuestra preocupación no radica en la existencia de medidas de protección ambiental razonables, necesarias y proporcionadas, especialmente en zonas sensibles o durante épocas reproductivas de especies protegidas. Entendemos y compartimos plenamente la necesidad de preservar el patrimonio natural y evitar afecciones reales sobre la fauna silvestre. Sin embargo, consideramos que actualmente existe una evidente falta de armonización y proporcionalidad entre territorios, generando situaciones donde vuelos de bajo impacto operacional y ambiental quedan sometidos a procedimientos genéricos sin una diferenciación clara en función de... Y esto es muy... digamos como que les ponen antecedentes lo que deberían hacer las administraciones públicas en tema medioambiental para un poco tener una normativa más acorde a lo que tú vayas a realizar el vuelo. Vamos a verlo. Si todos ellos consideraran la altura del vuelo, el tipo de aeronave, el peso, el ruido, la distancia, zona sensible, la permanencia o riesgo real de afección, desde aquí estamos convencidos de que podríamos volar drones de menos peso en zonas un poco más sensibles y capacidades de drones más pesados limitarlos a otras zonas, ¿no? Y hacer un mapa conjunto de cuáles son las zonas, las prioridades, incluso las épocas en las que podríamos utilizar qué tipo de drones y en qué tipo de época del año. Seguimos leyendo. Además, preocupa especialmente que el procedimiento administrativo, aplicado sobre todo en Castilla-La Mancha, exige el abono previo de la tasa antes incluso de realizar una valoración técnica individualizada sobre la posible afección real de la operación solicitada. Igualmente observamos que gran parte de estas restricciones o condicionantes ambientales no aparecen integrados en plataformas aeronáuticas oficiales ni en documentación aeronáutica como AIP o herramientas de planificación habituales utilizadas por los pilotos, provocando una creciente confusión dentro del sector y favoreciendo incluso la difusión de la interpretación errónea en redes sociales sobre el alcance real de estas limitaciones. Por todo ello, ponemos esta situación en conocimiento de AESA al considerar que podría resultar conveniente impulsar mecanismos de coordinación técnica entre administradores competentes con el objetivo de favorecer todo esto. Una mayor seguridad jurídica, criterios homogéneos, integración cartográfica clara, procedimientos proporcionados y una regulación coherente compatible tanto con la protección ambiental como con el desarrollo responsable del sector UAS en España. Nuestro objetivo no es cuestionar la protección ambiental, sino trasladar la necesidad de avanzar hacia modelos regulados más modernos, transparentes y técnicamente fundamentados que evidencien o que evidenten la actual fragmentación normativa existente entre territorios. Sin duda creemos que si todo esto se hiciera, todos tendríamos un poquito más de conocimiento de dónde volar y dónde no poder volar, qué épocas del año o qué drones utilizar. Tal y como se han hecho en los escenarios estándar, ¿no? Vas a hacer una operativa un poco más complicada, más compleja, con drones de más pesos, pues tienes que hacerlo así.
Pues esto mismo se podría hacer en zonas medioambientales si obviamente todos los técnicos que están en medio ambiente hacen una labor de investigación, de análisis y de comprensión de cómo pueden afectar en cada tipo de zona o en cada lugar el dron, el peso y todo ello respetando sobre todo el medio ambiente. Y ahora vamos a dar la respuesta que nos mandó AESA. Vamos con ello. Entendemos la problemática a la que se enfrentan con respecto a las limitaciones medioambientales, donde AESA estamos trabajando, muy atentos, estamos trabajando en el grupo de trabajo de zonas geográficas para que todas las administraciones autonómicas competentes en materia de medio ambiente analicen sus espacios naturales protegidos y establezcan zonas de protección medioambientales teniendo en cuenta los criterios del artículo, muy importante este artículo, 45 del Real Decreto 517/2024, en el que se establecen que dichas limitaciones deberán incluir el mínimo imprescindible para alcanzar los objetivos de seguridad. O sea, lo que quiere decir AESA es que ya se está trabajando a poner de alguna manera en conocimiento y en coordinación a todas las comunidades para hacer algo un poco más sensato a lo que tenemos ahora mismo. Seguimos leyendo. Estas zonas de protección ambiental deberían ser cargadas en las zonas geográficas de UAS de forma que en un solo archivo se pudieran consultar las limitaciones al vuelo de UAS en cualquier comunidad autónoma. Algo que a día de hoy no tenemos en el mapa en aire drones. Vemos y leemos, como podemos decir, que AESA ni autoriza ni prohíbe, que debes consultar a la comunidad autónoma competente. Y seguimos leyendo. Desgraciadamente el proceso es lento ya que hay que alcanzar a muchas administraciones y son muchos ENP, que es espacios naturales protegidos, los que tienen que ser evaluados. Pero la tendencia es que cada vez más administraciones están comenzando el proceso de establecer dichas zonas. Desde AESA seguiremos trabajando por la solución de dicho inconveniente. Recibo un cordial saludo. Como veis, desde AESA son conscientes del problema. Como veis, AESA conoce que cada comunidad autónoma regula el medio ambiente de una forma muy diferente y lo que se está haciendo es intentar unificar toda la normativa medioambiental para que en un futuro, como veis, algo lento, veremos en el mapa en aire drones dónde poder volar y si hay alguna limitación o restricción dentro de esas zonas naturales. Después de este mensaje que mandamos, que nos fue contestado semanas después, pues entre medias vimos que mucha gente en redes sociales estaba aconsejando a los pilotos volar sin autorización ni permiso en zonas medioambientales, cosa que para nosotros nos parecía algo tremendo, ya que la sanción al final no la paga el que hace el vídeo, sino el que vuela en una zona sin un permiso o una autorización. Y por eso quisimos poner en conocimiento de AESA el problema que estaba teniendo. Y mandamos este mensaje. Me dirijo a ustedes para solicitar una aclaración sobre la interpretación de la normativa aplicable a las operaciones con UAS en espacios naturales protegidos. En los últimos meses estamos observando una gran cantidad de vídeos y publicaciones en redes sociales donde diversos creadores de contenido afirman que es posible operar drones en espacios naturales protegidos siempre que dichas limitaciones no aparezcan reflejadas en el aire drones o en la información aeronáutica en el AIP. Algunos de estos contenidos incluso aseguran o dan a entender que esta interpretación estaría respaldada por AESA, afirmando que, al no encontrarse dichas restricciones publicadas en el AIP, no existiría limitación legal para la realización del vuelo. Sin embargo, esta interpretación nos genera importantes dudas. Por un lado, el Real Decreto 517/2024, que establece determinadas limitaciones y obligaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y remite expresamente a la normativa sectorial aplicable. Por otro lado, el artículo 19 del Real Decreto 1180/2018 contempla la existencia de zonas restringidas por motivos medioambientales y de protección de fauna, remitiendo igualmente a la normativa específica de protección de espacios naturales y especies protegidas. Precisamente esta cuestión ha sido objeto de análisis en varios de nuestros contenidos divulgativos, ya que entendemos que la información aeronáutica publicada en el AIP tiene por objeto reflejar determinadas restricciones aeronáuticas. Por ello, no necesariamente excluye la aplicación de otras limitaciones derivadas de normativa sectorial medioambiental. Además, ya conocemos casos de pilotos que afirman haber sido denunciados o sancionados por operaciones realizadas en espacios naturales protegidos bajo la creencia de que la ausencia de restricción de aire drones equivalía a la autorización o habilitación para volar. Por todo ello, agradeceríamos que AESA
pudiera aclarar las siguientes cuestiones. ¿Puede considerarse legal una operación UAS en un espacio natural protegido únicamente porque la restricción no figure publicada en el AIP o en Airedrones? ¿Debe el operador comprobar adicionalmente la normativa medioambiental estatal, autonómica o local que resulte aplicable a la zona donde pretende realizar la operación? En caso de existir limitaciones o autorizaciones exigidas por la Administración Ambiental competente, ¿resultan estas aplicables plenamente aunque no aparezcan reflejadas en la información aeronáutica publicada? ¿Considera AESA que la consulta exclusiva en Airedrones es suficiente para determinar la viabilidad legal completa de una operación UAS o debe completarse necesariamente con la revisión de otras normativas sectoriales? ¿Respalda AESA la afirmación difundida en algunos vídeos y publicaciones según la cual la ausencia de una restricción medioambiental en el AIP implica que el vuelo puede realizarse sin necesidad de comprobar la normativa ambiental aplicable? El objetivo de esta consulta es trasladar la información rigurosa a la comunidad de operación de UAS y evitar interpretaciones erróneas que puedan derivar en procedimientos sancionadores o incumplimientos involuntarios de la normativa vigente. Agradeciendo de antemano, quedamos a su espera. Hay que decir que AESA, aunque ha tardado en contestar todos estos mensajes, al fin ha contestado, cosa que en otras ocasiones no me ha sucedido, y lo cual agradecemos porque es importante transmitir a todos los pilotos de drones, sobre todo esa seguridad a la hora de volar, y que si vuelan bajo no una autorización de medio ambiente, que sepan hasta dónde puede llegar una sanción o qué es lo que puede suceder. Vamos a leer la contestación de AESA, que sin duda es muy interesante saber qué dice respecto a esas afirmaciones que AESA se posicionaba en que volaran los pilotos en esas zonas que no estén contempladas en el AIP. Las limitaciones al vuelo UAS por motivo medioambientales han de estar incluidas en las zonas geográficas de UAS tal y como se especifica en el artículo 45 del Real Decreto 517/2024. Al tener las comunidades autónomas delegadas las competencias en materia de medio ambiente, la aplicación de este procedimiento de recopilación e inclusión de las zonas de protección medioambientales en las zonas geográficas está avanzando de forma desigual entre las diferentes comunidades, lo que explicábamos anteriormente. No hay una regulación uniforme en todas las comunidades, sino que cuando volamos a un sitio tenemos que ver qué regulación o cómo vuela. Por ejemplo, Castilla y León pues es una regulación muchísimo más libre, ¿no?, para todos los pilotos. Te dice muy claro, si no es un parque natural, si no vas a perseguir aves, si no vas a estar dentro de o cerca de una nidificación, vuela sin ningún problema, ¿no? Y sin embargo Castilla-La Mancha es lo contrario. Primero paga y te decimos si volamos. Sigamos leyendo. Sin embargo, que estas limitaciones no estén incluidas en las zonas geográficas no implica que, en base a distinta normativa sectorial, la Consejería de Medio Ambiente pueda imponer sanciones por motivos que sí son de su competencia, como afección al medio natural o molestias de la fauna. En este caso, la sanción no sería por el vuelo, que es lo que decíamos. Si la sanción viene por el vuelo, te va a denunciar AESA. Pero si no viene por un vuelo, viene por otras, como lo que decíamos, esa persona que estaba persiguiendo o de alguna manera vigilando a una mujer que tomaba el sol, no va a venir por AESA la sanción, y aquí es donde va. En ese caso, la sanción no sería por el vuelo en sí, sino por el efecto que supone el vuelo sobre el medio natural. ¿Puede considerarse legal una operación UAS en un espacio natural protegido únicamente porque la restricción no figure publicada en el AIP o en Airedrones? La respuesta de AESA. Depende del vuelo que se esté realizando. Por ejemplo, si el vuelo se realiza para grabar nidadas y perturbando a la fauna, el vuelo en sí podría ser legal desde el punto de vista aeronáutico, pero suponer un incumplimiento de la normativa medioambiental. Segunda pregunta. ¿Debe el operador comprobar adicionalmente la normativa medioambiental estatal, autonómica o local que resulte aplicable a la zona donde pretende realizar la operación? Y nos dice AESA, siempre recomendados que se contacte con el gestor de espacio natural protegido para recabar más información. Tercera pregunta. En caso de existir limitaciones o autorizaciones exigidas por la Administración Ambiental competente, ¿resultan estas plenamente aplicables aunque no aparezcan reflejadas en la información aeronáutica publicada? Y nos contestan, serán aplicables siempre y cuando se basen en incumplimientos basados en su normativa sectorial. Si la denuncia es en base del vuelo del UAS y se deriva a esa, probablemente no será tramitada. Pero como la denuncia no va a ser
por el vuelo, sino por el incumplimiento de esa normativa sectorial de volar en una zona medioambiental, no se va a tramitar a ESA, la va a tramitar directamente en la comunidad autónoma competente, con lo cual te va a llegar la denuncia. Siguiente pregunta. ¿Considera ESA que la consulta exclusiva de Enaire Drones es suficiente para determinar la viabilidad legal completa de una operación UAS o debe complementarse necesariamente con la revisión de otras normativas sectoriales? Contestación de ESA. En un futuro, cuando todos los gestores de los espacios naturales protegidos hayan volcado sus limitaciones al vuelo en las zonas geográficas de UAS por medio del artículo 45, sería suficiente con consultar Enaire. Pero mientras esto no haya ocurrido, recomendamos en la medida de lo posible contactar con el gestor ENP. Siguiente pregunta. ¿Respalda a ESA la afirmación difundida de algunos vídeos y publicaciones según la cual la ausencia de una restricción medioambiental en el AIP implica que el vuelo pueda realizarse sin necesidad de comprobar la normativa ambiental aplicable? Respuesta de AESA. Desde el punto de vista aeronáutico, sí, pero desde AESA no podemos asegurar que otras administraciones no vayan a iniciar procedimientos sancionadores en base a su normativa sectorial. Como ves, AESA se desvincula completamente de que vueles un dron sin consultar la normativa sectorial en esa comunidad autónoma. O sea, pedir permiso o solicitar permiso en la medida de lo posible en esa zona medioambiental con la comunidad autónoma que vayas a volar. Como decíamos, el problema se ataja de raíz y lo que hicimos fue mandar a varias comunidades autónomas un mensaje que vamos a leer ahora y de momento solo hemos tenido respuesta de la Comunidad de Madrid. Y vamos a ver qué es lo que le mandamos. Buenos días, me dirijo a usted para trasladarle una preocupación que está generando una creciente confusión entre la comunidad de operadores de drones y que entendemos afecta directamente a la conservación de la biodiversidad y a la correcta aplicación de la normativa ambiental. En los últimos meses se está difundiendo una gran cantidad de contenido en redes sociales, canales de YouTube y otros medios especializados donde se afirma que es posible operar drones en espacios naturales protegidos siempre que dichas limitaciones no aparezcan reflejadas en la información aeronáutica publicada en el AIP o en herramientas como Enaire Drones. Algunos de estos contenidos llegan incluso a asegurar que si una restricción medioambiental no figura en el AIP, el operador puede realizar el vuelo sin necesidad de consultar otra normativa adicional ni solicitar autorización alguna. Esta interpretación nos preocupa especialmente, por una parte, porque puede transmitir a los operadores una falsa sensación de seguridad jurídica. Por otra, porque entendemos que la protección de la biodiversidad, la fauna silvestre, los hábitats sensibles y los espacios naturales protegidos responden a una normativa específica cuyo cumplimiento no depende exclusivamente de su publicación en herramientas aeronáuticas. Además, ya tenemos conocimientos de pilotos que afirman haber sido denunciados o estar inmersos en procedimientos sancionadores tras realizar vuelos en espacios naturales protegidos bajo la creencia de que la ausencia de restricciones visibles en Enaire Drones implica la posibilidad de operar libremente. Precisamente por ello nos gustaría conocer el criterio técnico de esta Dirección General respecto a las siguientes cuestiones. ¿Consideran que la ausencia de una limitación medioambiental en el AIP o en Enaire Drones implica que una operación con drones puede realizarse sin necesidad de autorización ambiental? ¿Qué normativa consideran que debería consultar un operador antes de realizar vuelos en espacios naturales protegidos o áreas especialmente sensibles? ¿Cuáles son las principales afecciones que una operación con drones puede generar sobre la fauna y los ecosistemas protegidos? ¿Qué consecuencias o posibles sanciones puedan afrontar un operador que realice vuelos basándose exclusivamente en la información aeronáutica disponible? ¿Están observando un incremento de este tipo de situaciones derivadas de interpretaciones erróneas de la normativa? Nuestro objetivo no es cuestionar la necesidad de proteger la biodiversidad, sino todo lo contrario. Creemos que la conservación de las especies, los ecosistemas y los espacios protegidos deben seguir siendo una prioridad absoluta. Sin embargo, también consideramos que existe margen para mejorar la forma en la que la información llega a los operadores, facilitando el cumplimiento normativo y favoreciendo una protección más eficaz de los recursos naturales. Desde nuestra experiencia, muchos operadores encuentran dificultades para comprender qué zonas presentan una sensibilidad real, qué especies se pretende proteger, qué periodos del año son especialmente críticos o qué características concretas de una operación puede generar una afección significativa. Por ello nos gustaría trasladar una propuesta y conocer su valoración técnica. ¿Sería posible avanzar hacia modelos de gestión más basados en el análisis real del riesgo ambiental de cada operación?
Y les damos un ejemplo de cómo podría ser, lo que antes también decíamos a ESA. Por ejemplo, mediante el desarrollo de herramientas cartográficas o mapas interactivos que permiten identificar de forma clara zonas de alta, media y baja sensibilidad ecológica, periodos de reproducción, nidificación, cría o migración, áreas críticas para especies especialmente sensibles, diferencia entre operaciones realizadas con drones ligeros y bajo impacto acústico frente a aeronaves de mayor tamaño, alturas de vuelo o condiciones operacionales con distinto nivel de afección y niveles de riesgos asociados al peso, tecnología y características acústicas de cada aeronave. Entendemos que no todas las zonas de espacio protegido presentan la misma sensibilidad ni todos los periodos del año implican el mismo nivel de riesgo para la fauna. Por ello creemos que una gestión basada en criterios técnicos objetivos podría contribuir tanto a mejorar la protección de la biodiversidad como a facilitar el cumplimiento por parte de los operadores responsables. España dispone de una oportunidad extraordinaria para convertirse en un referente en la integración entre conservación ambiental y nuevas tecnologías, desarrollando sistemas de gestión inteligentes que permitan compatibilizar ambos objetivos. Nuestro propósito no es reducir la protección ambiental, sino contribuir a que ésta sea cada vez más eficaz, comprensible y basada en el riesgo real. Agradeciendo de antemano su atención, O sea, lo que queremos es respuestas de qué es lo que opinan de todo lo que está sucediendo en el mundo de los drones, pero al mismo tiempo les ponemos una herramienta que es, bajo nuestro punto de vista, es viable la posibilidad de hacerla, ¿vale? Y que sería de gran ayuda tanto para la biodiversidad como para los operadores de drones, porque no hay que olvidar que el sector de los drones está en pleno crecimiento, todavía no hemos visto el potencial que nos va a ofrecer. Pero ahí tenemos, medio ambiente cada día está metiendo más drones para vigilar esos espacios, áreas protegidas, para vigilar las aves, para vigilar los nidos, para conservar un poco el hábitat, ¿no? Y todos los sectores seguirán creciendo, con lo cual la actividad de drones irá en aumento, no se reducirá. Y por eso una herramienta como la que les decimos que es posible realizarla sería algo realmente favorable para el sector y para el medio ambiente. Y a este mensaje, como os decíamos, de momento ha sido la única comunidad que nos ha contestado y vamos a ver cuál ha sido su respuesta. En relación con las cuestiones planteadas en su correo desde la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal se informa lo siguiente. ¿Consideran que la ausencia de una limitación medioambiental en el AIP o en aire drones implica que una operación con drones puede realizarse sin necesidad de autorización ambiental? Esto es lo que le preguntamos nosotros y esto es lo que nos contestan. Aunque la normativa de drones, Reglamento Europeo 219/947 más el Real Decreto 517/2024 regula la operación aérea, establece una idea clave: la obligación de respetar otras normativas sectoriales. El régimen de drones no habilita por sí mismo el vuelo si entra en conflicto con normas ambientales. La normativa aeronáutica remite a la medioambiental, que puede imponer limitaciones por fauna en espacios naturales protegidos, es donde la limitación es más clara y directa. Así, los planes rectores y la normativa de espacios protegidos del Parque Nacional, los 3 parques regionales de la Comunidad de Madrid y la Red Natura 2000 establecen prohibiciones generales o condicionadas del uso de drones, necesidad de autoridad previa y limitaciones temporales por época de cría. Además de estos espacios, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad establece el principio general de evitar perturbaciones a las especies protegidas, especialmente durante reproducción, cría o invernación. Prohíbe capturar, molestar o perturbar intencionadamente a especies protegidas. La perturbación incluye acciones indirectas como ruidos o presencia de dispositivos que alteren su comportamiento. Un dron puede encajar claramente como una fuente de perturbación, especialmente en aves en época de reproducción, lo que justifica el establecimiento de restricciones. La información aeronáutica no sustituye la normativa ambiental. La ausencia de restricciones en el AIP o en aire drones no legitima el vuelo y el operador está obligado a consultar y cumplir toda la normativa sectorial aplicable, ambiental incluida. Como vemos, lo dice muy claro la Comunidad de Madrid. Si haces una operativa de drones en un espacio natural sin la autorización o el permiso pertinente, vas a ser sancionado porque se basan en las leyes, en los decretos que acabamos de ver, con lo cual tienen competencia para ello.
Con lo cual, la denuncia no te va a llegar por Enaire Drones, por no estar en esa IP, no te va a llegar por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, te va a llegar por la comunidad autónoma, en este caso, por una infracción en un entorno medioambiental. Seguimos con las preguntas. ¿Qué normativa consideran que debería consultar un operador antes de realizar vuelos en espacios naturales protegidos o zonas de especial sensibilidad ambiental? Respuesta de Comunidad de Madrid. En cuanto a la normativa a consultar, en el enlace Espacios Naturales y Especies Protegidas / Comunidad de Madrid se puede consultar la distinta normativa que aplica en función de los espacios naturales protegidos sobre los que se realicen los vuelos de dron. Según lo indicado ya en el punto anterior, los vuelos de dron, al igual que otras actividades que se pretendan realizar en el medio natural o en espacios naturales protegidos, requerirán autorización previa, cuya solicitud puede realizarse a través del siguiente enlace. Autorización, y que además ahora veremos cómo realizar esta autorización en Comunidad de Madrid. ¿Qué consecuencias o posibles sanciones podría afrontar un piloto que opere en estos entornos basándose exclusivamente en la información aeronáutica disponible? Pregunta que le lanzamos. Y respuesta que nos da la Comunidad de Madrid. Un piloto que opere sin autorización puede incurrir en infracción administrativa ambiental con multas y medidas accesorias. La infracción se agrava si afecta a especies protegidas, espacios Red Natura 2000 y periodos sensibles. El régimen general se recoge en la Ley 42/2027 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que establece el marco básico sancionador en España. O sea, si queréis saber hasta cuánto podría llegar esas multas para que veáis que no son solo 600 euros, ponemos 42/2027, esa ley 42/2027, y nos va a dar hasta cuánto podría ascender nuestra sanción. El molestar o perturbar fauna protegida, ruido, aproximación con drones, abandono de nidos, etc., suele calificarse como grave en la mayoría de los casos. Muy grave, sí, afecta a especie en peligro, causa abandono de la cría o daño significativo, ocurre en Red Natura 2000 o espacios protegidos sensibles. En la práctica, esto sitúa las sanciones en el rango de 3.000 a 200.000 euros. Tela, como vemos, volar un dron no nos puede imponer solamente una sanción, como he escuchado en algunos casos, solo de 600 euros máximo. Podemos llegar a una cifra realmente tremenda como la que acabamos de escuchar, de hasta 200.000 euros. Vamos a otra pregunta. ¿Están detectando un aumento de este tipo de situaciones derivadas de interpretación errónea sobre la normativa aplicable? Y aquí nos dice que, bueno, que de alguna manera sí es cierto que hay algunos expedientes ya que están siendo valorados para infracción, pero que no hay un despunte de momento significativo. También quiero decir que obviamente no se vigilan todas las zonas medioambientales, pero sí es cierto que cada día, por esto de no pedir permisos y porque algunos han aconsejado volar en zonas que no están dentro de la IP, pues hay más pilotos volando en zonas medioambientales. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Sería posible avanzar hacia un modelo más basado en el análisis real del riesgo ambiental de cada operación? Por ejemplo, mediante el desarrollo de herramientas cartográficas o mapas interactivos que permitieran distinguir de forma clara lo que decíamos antes, zonas de alta y media, baja sensibilidad, lo que antes decíamos. Ese programa que le dábamos la idea de desarrollar para que todo sea un poco más acorde y sensato a la zona medioambiental y a que nos dejen operar de alguna manera con determinados drones en determinadas épocas del año y que no haya que pasar por una burocracia de pedir un permiso que, como vais a ver, son semanas las que hay que hacer esa planificación para poder volar en esas zonas. Y la respuesta de Medio Ambiente Comunidad de Madrid nos dice: si bien existe una zonificación en los espacios naturales protegidos, uno de los puntos más relevantes del riesgo ambiental, especialmente en caso de vuelo de drones, es la distinta sensibilidad de las especies en el espacio y en el tiempo, siendo especialmente sensibles en el periodo de reproducción que suele abarcar los meses de febrero a agosto. Dada la variabilidad de especies en peligro desde esteparias a rapaces, la movilidad y o aparición de nuevos territorios y la sensibilidad de dicha información hace muy complejo el mantener y tener disponible para el público una cartografía actualizada y disponible, siendo necesaria la obtención del obligatorio informe o autorización para realizar no solo el vuelo de drones, sino muchas
actividades en el medio natural. En dichos informes o autorizaciones se valorarán tanto las características de la zona en cuestión, presencia de especies sensibles, como el tipo de aeronave, alturas, condiciones operacionales, etcétera, así como si existen o no otras autorizaciones previas de otras actividades, de vuelo de dron o de otro tipo, que pudieran entrar en conflicto con una determinada solicitud de vuelo de dron que se realizará. Un saludo, Como veis, medio ambiente lo tiene claro, como decíamos antes, ¿no? Si te saltas la normativa medioambiental, no va a ser a esa quien te sancione, como ya hemos recordado, y por eso es necesario y obligatorio pedir estas solicitudes y permisos a la comunidad autónoma competente. Y ahora, para darnos algo de valor, vamos a ver, si estuviéramos en la Comunidad de Madrid, cómo se solicita el permiso, porque ya en la guía zona autorizada, que desgranamos un poquito cómo actúa cada comunidad en cada medio ambiente, y que por cierto, si queréis adquirir, la tenéis en Amazon en formato digital y en formato impreso, y una guía que vais a estar actualizados de por vida. Gracias al código QR, zona autorizada te va a dar acceso de por vida a todos los cambios normativos, a recursos y a herramientas que vayamos descubriendo, y vais a tener toda la información. Adquieres una vez y estás actualizado de por vida. Vamos a analizar cómo se pide permiso en medio ambiente. Y hay que decir que cada comunidad es diferente. Comunidad de Madrid, lo bueno que tiene es que tiene una plataforma para que puedas pedir directamente ese permiso y autorización, y sin pasar por caja como en Castilla-La Mancha. Lo primero que hacemos es irnos al mapa Naire-Drones, ubicamos Comunidad de Madrid, como podéis ver aquí, esta zona, Comunidad de Madrid, y lo primero que voy a hacer es, para saber dónde existen las zonas medioambientales protegidas, voy a desactivar todas las capas. Desactivamos todas las capas y ahora solo selecciono la de espacios naturales protegidos y la especial protección de ave. Pincho los tres puntitos, me voy a transparencia y le quito para que no esté transparente, sino que no tenga ninguna transparencia. Nos vamos al segundo punto y hacemos lo mismo. Zonas de ave, elegimos transparencia, la quitamos y ahora veríamos en el mapa de la Comunidad de Madrid dónde están todas las zonas de espacio protegida o ave, la que veíamos. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta. Nos vamos a ir a Talamanca del Jarama. Seleccionamos y nos va a dar directamente, pues bueno, aquí tenemos más, una zona LED, y nos dice forma informativa sobre el espacio natural, protección de aves, cepa, estepas, ríos, Jarama y Henares. Datos no IP, ¿vale? Y como nos dice aquí, Naire-Drones, nos dice muy claro, no implica la restricción o autorización para el sobrevuelo conforme a la normativa aeronáutica. Consulte con el gestor del espacio aéreo protegido ante posibles limitaciones en la operativa conforme a la normativa medioambiental. Gestor Comunidad de Madrid. Como veis, el mapa Naire-Drones y AESA ni nos da autorización ni nos restringe esa autorización. Nos deriva directamente a la Comunidad de Madrid a consultar qué tenemos que hacer aquí para volar. Damos a Comunidad de Madrid y nos salta el cumplimiento de formularios. Tenemos dos opciones, cumplimentar un formulario o recuperar algo que ya habríamos tramitado. Cumplimiento de formulario, vamos a dar aquí para que nos deje. Lo primero que nos encontramos al abrir es, dentro de solicitud de autorización o informe para actividades en el medio ambiente natural o espacios protegidos, son varias las cosas que podemos elegir. En este caso, autorización, informe para grabación o filmación en el medio natural protegido, que en este caso no sería nuestro caso. ¿Por qué? Porque aquí tenemos uno que pone autorización o informe para el vuelo de dron en el medio natural o espacios protegidos. Indica si actúas como persona interesada o tal. Aquí pondríamos todos los datos y una vez que lo tenemos relleno, daríamos a siguiente. Una vez que hemos rellenado los datos, podemos elegir el medio de notificación, electrónica o correo certificado. Vamos a elegir electrónica. Y ahora nos dice que pongamos todos los nombres del piloto. Ponemos el nombre del piloto y la descripción del vuelo, los términos municipales, el término o términos municipales a los que afecta, la localización, coordenadas en UTM, la fecha de vuelo y plan de vuelo incluida la altura máxima. Y si quieres añadir algo más, ¿vale? Rellenas aquí. Y aquí es lo que tenemos que tener muy en cuenta, que es lo que decía, que cuando hacemos una planificación en una zona medioambiental debemos ir con semanas de antelación. Y nos dice abajo,
Con carácter general, no se conceden autorizaciones de sobrevuelo en las zonas próximas a ríos, lagunas, cortados y zonas de especial protección en el periodo de nidificación y cría de las aves, comprendido de mediados de marzo a agosto, salvo casos justificados muy excepcionales y en ningún caso con fines recreativos. Ya directamente aquí sabemos que de marzo a agosto no podremos realizar ninguna actividad con fin recreativo en estas zonas que están diciendo, próximos a ríos, lagunas y cortados, y algunas zonas de especial protección en el periodo de nidificación. Nos sigue diciendo, la solicitud deberá tener fecha de registro de entrada en la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales al menos con 20 días de antelación a la fecha del vuelo. El silencio administrativo muy en cuenta. Si no tiene respuesta, y de acuerdo con la Ley 39/2015 de 1 de octubre, el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas tendrá en todo caso sentido negativo. Quiere decirse que una vez que has mandado la solicitud, si no te han respondido, queda directamente negativa, o sea, queda rechazada esa solicitud. El informe de autorización resultante de esta solicitud no tendrá valor sin la autorización sustantiva de la autoridad aeronáutica o de cualquier otra necesaria en razón del espacio y de la actividad que se trate. ¿Vale? Muy claro, 20 días de antelación y tenemos muy claro que si actuamos con fines recreativos en estas zonas que nos dicen, no nos van a autorizar el vuelo. El siguiente paso que nos da es la documentación requerida y nos dice que tenemos que aportar una cartografía a escala 1/25.000 o una fotografía aérea equivalente con indicación de zona itinerario previsto. Lo marcaríamos y tenemos que tener preparada esa imagen y después ya nos dice en qué fecha vamos a proceder a mandar este documento y nos da la fecha de hoy, a qué organismo va y a qué consejería. Daríamos a siguiente y aquí nos dice protección de datos, nos da todo. Daríamos a siguiente, que aquí daríamos obviamente que aceptamos esa protección de datos. Una vez tengamos hecho ya todo el proceso que hemos visto en las pantallas anteriores, pues como vemos ya tenemos un código de localización, podemos volver al formulario y nos quedarían estos procesos. Ya hemos cumplimentado el formulario, seleccionamos el modo de presentación, rellenando los datos que nos faltarían, por eso no me deja avanzar, registro electrónico y adjuntamos la documentación, firmamos y enviamos y ya queda en registro electrónico confirmar la solicitud. Y os estaréis preguntando cómo mandar esa fotografía. Pues muy fácil, lo podéis hacer desde el mapa Naire Drones directamente. Como veis he cambiado lo que es el mapa a híbrido con imágenes para tener la imagen del vuelo. Venimos aquí y para que no nos salga este color y que directamente Medio Ambiente vea nuestra zona de vuelo, vamos a elegir por ejemplo esta zona de vuelo que entra dentro del espacio de medio ambiente. Lo que hacemos es desactivamos directamente las capas que teníamos activadas para quitar esos colores. Y aquí ya vamos a hacer nuestra planificación del vuelo. Le damos al lapicero, daríamos al símbolo más, podemos marcar un círculo, lo que queramos. Vamos a dar un círculo. Zona desde aquí, voy a despegar y aterrizar, por ejemplo, pero voy a marcar que mi vuelo va a ser todo esto. Con lo cual entro dentro del medio ambiente. ¿Qué es lo que hago después? Pues directamente lo que hago es o una captura de imagen, directamente desde aquí haríamos la captura y esto mismo lo podemos aportar a ese documento que nos piden desde Medio Ambiente para la coordinación. Antes de terminar, sí quiero mandar un saludo a todos los miembros de la Asociación Agrupación Drones Tenerife, especialmente a Francisco, esa asociación ADT, porque tienen problemas realmente duros en la zona de medio ambiente y además con señales que no tienen ningún sentido. Prohibir por parte del Cabildo de Tenerife cualquier tipo de vuelo de dron. Directamente ponen la señal que podemos ver en pantalla, donde prohíben cualquier tipo de vuelo. Directamente ponen prohibido el vuelo de drones, cuando saben perfectamente que no tienen competencia para prohibir el vuelo de drones, porque el espacio aéreo no le corresponde a ellos. Sí le corresponde, como hemos venido hablando, el tema medioambiental, pero esa señal está mal. ¿Y qué han hecho desde la asociación? Directamente comunicar con el Cabildo, mandarles un documento y a lo cual han tenido información. Y vamos a ver en detalle este documento, porque
Reconoce el Cabildo perfectamente que las señales no son correctas, que se va a proceder en el tiempo que puedan a ese cambio, especificando por qué se prohíbe el vuelo de drones en ese espacio aéreo medioambiental, y vamos a ver qué es lo que les remite en este documento a la Asociación Agrupación Drones de Tenerife. La Asociación de Drones de Tenerife les pide o les solicita la revisión jurídica de la cartelería actualmente instalada relativa al vuelo de drones en espacios naturales de la isla, la incorporación cuando proceda de referencias a la normativa concreta que sustente la limitación existente, la sustitución de los mensajes genéricos de prohibición absoluta por formulaciones que reflejen con mayor precisión el régimen jurídico aplicable y la apertura de una vía de diálogo entre la administración competente y los colectivos de la operación UAS para mejorar la información ofrecida a ciudadanos y visitantes. Y entre ellos no os voy a leer todo, pero sí quiero ver algunas de las cosas que vemos aquí, ¿no? Pues ellos se van siempre a basar, reconocen que no tienen esa potestad en regular el espacio aéreo, pero que sí, como hemos visto anteriormente en el escrito de Comunidad de Madrid, se van a basar en esa ley de protección medioambiental. Nos habla de la playa de Roques, que se encuentra dentro del paisaje protegido de la Rambla de Castro, T28, y zona especial conservación Rambla de Castro. Conforme al Plan Especial de Paisaje Protegido de la Rambla de Castro, el capítulo 2, artículo 25-27, referido al régimen general de usos, informa que queda prohibido en todo espacio natural el aterrizaje o despegue en y desde el paisaje para la práctica del vuelo libre en cualquiera de sus modalidades. Como veis, algo que ya están influyendo en la normativa aeronáutica, prohibiendo a cualquier tipo de actividad el despegue y el aterrizaje del dron. Pueden basarlo en que es una ocupación de suelo público, perfecto, pero si yo lo despego desde mi mano y le aterrizo en mi mano, no voy a ocupar ese suelo, con lo cual aquí un poco hay una contradicción aquí y un exceso de competencias. Vamos a ver que nos hablan también de que, bueno, que el falco pelegrinoides, que es un halcón, o la tadarina teniotis, que es el murciélago rabudo, son especies protegidas en estas áreas. Pero en el caso es que esta asociación, todo el piloto de dron que va a Tenerife, se encuentra con este tipo de señales en muchísimas zonas de Tenerife, ¿no? Y es una señal que dice que prohibido el vuelo total. También les contestan que conforme al orden constitucional de distribución de competencias corresponde al Estado establecer en los espacios naturales protegidos las limitaciones y prohibiciones para el sobrevuelo de aeronaves en el espacio aéreo asociado a ellos, según pronunciamientos del Tribunal Constitucional en sus sentencias STC 82/2012 y STC 46/2007, en el punto 5. Por lo que queda de manifiesto que el Gobierno de Canarias no es competente para prohibir el sobrevuelo de aeronaves y por lo tanto el artículo 25-27 del Plan Especial de Paisaje Protegido de Rambla de Castro no tiene fuerza legal. Siguen diciendo que conforme a la Ley 42/2007 del 13 de diciembre de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en su artículo 54.5 indica queda prohibido dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, sea cual fuese el método empleado a la fase de su ciclo biológico. Y en su artículo 57.1 indica la inclusión del listado de especies silvestres en régimen y protección especial de una especie, subespecie o población conllevan las siguientes prohibiciones genéricas, ¿no? Lo que nos da a entender es que de alguna manera se basan en esta normativa de protección medioambiental para prohibir el vuelo de drones, ¿no? Pero esas señales no hacen ninguna mención a esta normativa en el cual, sino que directamente hagas lo que hagas, vueles lo que vueles, en la categoría que vueles, prohíben directamente el vuelo de drones. Hablan del reglamento europeo, que esto sí tiene traca, y os lo voy a leer. Conforme al Reglamento de Ejecución Europeo 219/947, en el artículo 3, se establece que las operaciones UAS se realizarán en las categorías abiertas específica o certificada. En el artículo 4.1c se indica que el piloto a distancia garantiza que la aeronave tripulada se mantiene a una distancia segura de las personas y que no
vuela sobre concentraciones de personas. Según los datos de afluencia de visitantes al espacio natural para el punto de acceso del Mirador de San Pedro, en enero del 2026 se registró una afluencia media diaria en días laborables de 643 personas, lo que indica que los vuelos de dron en el espacio natural han de garantizar una distancia segura de las personas, por lo que los vuelos en el espacio natural quedan enmarcados como operaciones de UAS específicas en las que el operador ha de solicitar una autorización operacional, artículo 5.1. Aquí ya se han campaneado tres pueblos, ¿no? Directamente hablan de normativa que no existe, de que de eso, ¿no? De que al volar al sobrevolar personas que tienen que mantener, o sea, no se pueden sobrevolar personas y que tienen que mantener una distancia de seguridad, pero se olvidan de los drones de marcado de clase C0 que nos permiten el sobrevuelo de personas no participantes, nunca sobre masificación de gente, y que no tenemos por qué tener una distancia de seguridad. Por lo cual se meten en normativa que no es de su competencia y encima no es correcto lo que están diciendo en este texto. Si nos vamos a analizar lo que nos dicen de que en enero del 2026, en ese Mirador de San Pedro, hubo en días laborables 643 personas y vemos el espacio que es, no sé hasta qué punto y cómo ellos han sido capaces de valorar que esto estaría considerado como una masificación de gente. Sin duda, creo que a este escrito también les van a volver a contestar para que se den cuenta de que siguen metiéndose en competencias que no son suyas y que de alguna manera están metiendo a todo piloto de drones en todas las zonas medioambientales y en cualquier tipo de operativa con cualquier tipo de dron la prohibición total, con lo cual no es una motivación para prohibir una zona medioambiental, sino que tiene que haber, como hemos visto, un estudio de la zona y de zonas y que todo tiene que estar regulado, como hemos hablado, de una forma más homogénea en todas las comunidades, y eso es en lo que se tiene que trabajar. Enhorabuena a ADT por esta lucha que llevan con el Cabildo de Tenerife para intentar liberar un poquito más los espacios naturales y que puedan permitirse drones en grabar esas zonas tan espectaculares que incluso ayudarían al turismo a ver una visión mucho más real de lo que es Tenerife con una vista aérea, cosa que con una cámara de tierra no podemos realizar. Así que enhorabuena a todos. Agradeceros que hayáis aguantado hasta el final de este vídeo. Espero veros ayudados en resolver algunas de las dudas en esas zonas medioambientales y que sobre todo lo que os digo, ¿por qué hacemos estos vídeos? Porque que tú vueles de forma irresponsable en cualquier situación, saltándote cualquier normativa, al final nos influye a todos los pilotos de drones. Y lo que consiste es generar un ecosistema más seguro, más fiable y que no nos vean como esa herramienta de guerra que es el drone, sino que nos vean como muchísimo más. Por eso, cuando se vuela de forma responsable, todos volamos de forma responsable, estoy convencido de que conseguiremos cosas mucho más positivas y no tan negativas. También os queremos invitar a conocer nuestra página web, www.wordrone.es, donde vais a ver todos los servicios que ofrecemos y además la formación, que nos especializamos en niños desde los 12 años en adelante, y en toda la formación que hacemos la tenemos de forma individualizada. A través de tutorías online vamos formando y además con clases prácticas, dando el conocimiento de todo lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de volar cualquier tipo de aeronave en cualquier categoría. Además estamos habilitando una plataforma digital para que de alguna manera los cursos os puedan salir más económicos y también tengáis un buen conocimiento. Dentro de poco los sacaremos esas formaciones online, que serán muchos los cursos los que puedas tramitar en www.wordrone.es. Y ya sabes, vuela con responsabilidad, porque al final que tú vueles con responsabilidad es algo positivo para el sector de los drones. Bueno, también quiero recordaros que el próximo jueves 1 de julio tenemos un directo interesante con dos asociaciones, ADT, la Asociación Agrupación Drones de Tenerife, y la Asociación Drones Extremadura. Veremos cuáles son los principales problemas para los pilotos de drones, cómo están enfocadas estas asociaciones y hacia dónde se dirige el futuro del sector de los drones. Esto y mucho más aquí en el canal de WordDrone. Síguenos porque venimos cargados con muchísimo material de valor. Hasta un próximo vídeo.